Los 12 jardines de perfección, de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fray Tomás Gálvez. Primera parte. Levántate y ve a Sarepta de Sidón. He dado órdenes a una viuda para que te alimente. Primera de Reyes, capítulo 17. Dulcísima, ilustre y en Cristo Jesús, distinguida señora y hermana dignísima, puesta en aquel sublime y dichoso estado de las sumas jerarquías, por el santo y seráfico amor, colocada en la cima de aquella Sión de arriba, adornada con el singular privilegio del divino esponsalicio, por inefable afecto de caridad. De aquel esposo tenéis la norma de la especial prerrogativa que él da a los fieles y gratos amantes, pues quiere someterlos a la prueba del oro fino y en dura batalla poner a prueba la fuerza del valeroso y noble caballero para hacerle digno de la corona triunfal, contándolo en el grupo de los elegidos que con victoriosas palmas asisten al espectáculo de aquella divina e inmensa majestad. Él se ha dignado hacer a vuestra bondad una invitación semejante, pues he sabido que se ha agravado vuestra enfermedad. Aunque me sería más grata la noticia de vuestra salud, sin embargo dependemos del Hacedor, que dispensa toda cosa conforme a su divina voluntad. Por el celo de la patria eterna y de la gozosa felicidad por la que el ciervo, con insaciable impulso, desea las fuentes de agua, así debemos ansiar toda indisposición corporal, diciendo con el glorioso Agustín: Alma, si para contemplar a Cristo en la gloria y unirnos a sus santos es necesario que día tras día soportemos tormentos y por mucho tiempo toleremos todas las debilidades de la carne, ¿no es justo también soportar toda tristeza para ser partícipes de tanto bien y de tanta gloria? Ya pueden tramar los demonios sus insidias y tentaciones, sometan los ayunos nuestros cuerpos y nos opriman nuestros vestidos, que nos agote el trabajo, nos consuman las vigilias, clame éste contra mí, inquiéteme aquel, el frío me quebrante, me retumbe la conciencia, me queme el pecho y la cabeza me duela, se me hinche el estómago, palidezca la cara, sea todo una indisposición, desfallezca mi vida en los dolores y mis años en los gemidos. Pseudo Agustín, Manual, capítulo 15. Mas, puesto que sería largo seguir escribiendo, baste a vuestra inteligencia que no necesita palabras persuasivas, tanto más cuanto os ejercitáis en obras perfectas como las verdaderas esposas del Cordero Inmaculado, siempre sedientas, por amor ardiente, de llevar con él la cruz hasta la muerte. Aunque me haya extendido hablando de esto, sin quererlo, no pretendo suplir con eso vuestra petición, pues temeraria persuasión sería mi balbucir. No pretendo hacer esto, pues estoy segura de que superáis mi experiencia en obras y doctrina. Viéndome obligada y no pudiendo resistir el estímulo de la caridad, me causa no pequeña admiración y estupor que la nobleza de magníficos ciudadanos que moran en las alturas de soberbios palacios, entre copiosas delicias, se haya inclinado a pedir algo a las pocas facultades de una pobre mujercilla. Más me sorprende aquella que, viéndome pobre, buscando leña para cocer el pan bajo el rescoldo, no sólo se atrevió ante mi pobreza diciendo: «Dame un poco de agua», sino que también gritaba con intensísimo afecto y súplica importuna: «Dame también, te ruego, un trozo de pan de tus manos». Primera de Reyes, capítulo 17. De quien quiera que venga la demanda, tal vez de nuestro venerable Padre Jaime, de aprovechar mis pobres facultades, no creo que proceda de otra cosa
que de la confianza en vuestras ardientes oraciones. Así, con la seguridad puesta en ellas, se pensó que no faltaría la harina en la vasija de la pobrecilla, ni en la tinaja se acabaría el aceite. Mas, porque la pequeñez de mi ingenio confía en semejante presupuesto, no humillaré el impulso de la devota petición, en virtud de la cual estoy más decidida a satisfacer su gentileza que arrojar el agua al mar. Ciertamente, no confío en mi arco, Salmo 43, ni en mi propia capacidad, que nula es, antes de ceñirme la corona. Más bien confío en vuestras eficacísimas y más que poderosas oraciones, por cuya dignidad mereceré apagar mi sed en la fuente inagotable de la que emana la amenidad de todos los bienes, con la abundancia de aquella suprema e indecible suavidad de amor divino, que embriaga y arrebata la sensibilidad de sus amantes en el olvido de sí mismos. Atravesando montes y colinas. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Caminando por valles espinosos, estimulados con graves punzadas por amorosa pasión, fuera de sí, no sienten lo áspero de su camino, en el empeño de alcanzar al fin la cima de aquel monte, donde puedan saciar su gusto y apetito en los verdeantes pastos, en los arroyuelos de dulcísimas aguas, en el perfume y en la fragancia de abundantísimas flores. Con la garantía de su Señor, arden en deseos de alcanzar aquella promesa que dice: apacentaré mis ovejas en los montes de Israel, y en todos los lugares de la tierra, y en los pastos abundantes las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estarán sus pastos. Allí descansarán en verdes prados y en pastos sustanciosos sobre los montes de Israel. Ezequiel capítulo 34. Y ya que siempre es singular deleite de las almas gentiles pacer y recrearse en jardines deliciosos llenos de fragancias, se habla en el cántico de aquella esposa embriagada que en muchos pasajes invita al esposo a las delicias de su huerto. De modo semejante es ella invitada por el esposo cuando dice: ven a mi jardín, hermana y esposa mía, he mezclado la mirra y los aromas. Cantar, capítulo 5. Y en otro lugar: eres jardín vallado, hermana y esposa mía, fuente sellada. Tus brotes son un paraíso de granados, con frutos exquisitos. Capítulo 4. Cuando nuestra alma, caminante y peregrina, ha salido de la misteriosa esclavitud de Egipto, es atraída hacia la patria dichosa. Ha pasado el mar donde obtuvo la primera victoria, al ser anegados nuestros enemigos. Liberadas ya, después de que ellos se ahogaron, tenemos que caminar por el desierto por espacio de 3 días, como lo vemos en el Éxodo. El Dios de los hebreos nos ha pedido que hagamos 3 jornadas de camino por el desierto. Éxodo capítulo 5. Esta es la primera soledad por la que tenemos que caminar durante 3 días. En verdad, solamente si salimos de la convivencia mundana por el camino de los incipientes, de los aprovechados y de los perfectos, podremos llegar a esa desierta y amplia soledad. Allí nuestras almas entregadas, despojadas, solas y totalmente desarraigadas de cualquier cosa terrena, de cuidados mundanos y de todo sentimiento propio de la carne sensible, por grande que sea la fuerza de la sensibilidad humana, se deben gastar totalmente en una sola aspiración: llegar, por el estudio mental, a esta perfecta privación del humano sentimiento, y fijarse intensamente en aquella supereminente y divina especulación, elevada totalmente a las cosas superiores, por haberse despojado del afecto de las inferiores, y libre de sí misma por el exceso de la mente.
hasta transformarse en aquellos abismos que ninguna persona puede expresar. 2 Corintios capítulo 12. Mas aquel que lo ha experimentado, lo posee y lo saborea en la práctica, los ángeles se admirarán diciendo: ¿qué es eso que sube del desierto como columna de humo, con perfume de mirra e incienso? Cantar capítulo 3. El mismo esposo, con sumo deleite y placer de ver llegar a su preferida a esta soledad, elevándola cerca de sí, a menudo por altas contemplaciones, la llamará diciendo: ven, paloma mía, que anidas en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, es tan dulce tu voz y tan hermoso tu rostro. Cantar capítulo 2. Y después no aspiraremos a ningún otro deleite que alcanzar la tierra prometida. Y aunque en la salida de Egipto quedaron ahogados en el mar los que se consideraban esclavizados por Dios, sin embargo, no podremos entrar en la tierra prometida sin dura lucha contra muchas gentes, porque el mundo, la carne y los demonios promueven múltiples guerras. Mas, porque nada es difícil para el que ama, nada es gravoso, nada es trabajoso, con la seguridad y el privilegio del excesivo amor, emprenderá el camino de 3 días, como atravesando amenos prados y jardines. En el primero, llamado de los incipientes, habrá que tratar de 4 placenteros jardines, de los cuales al primero lo he llamado hisopo de humildad. Yendo hacia él, después de algún tiempo, el amante se consumirá en el deseo de avidísimas súplicas, pidiendo al Supremo Dador de infinitas gracias que lo haga digno de entrar en esta perfección con una perseverancia que dé óptimo fin. Así habrá entrado en este jardín de hierba virtuosa, olorosa y deliciosa por su bajeza y pequeñez, que tiene propiedades curativas para muchas enfermedades y es amarga. Por eso, a los caminantes nobles no se les podrá deleitar sin amargura en el frondoso jardín. No habiendo alcanzado todavía aquel verdadero despojo y perfecta mortificación de la propia voluntad, rindiéndola al dominio ajeno, necesitará muchas veces hacer uso de fuerzas varoniles para adquirir el dominio del propio sentimiento y someterse no sólo a aquel que tiene la norma del propio gobierno, sino para tenerse en nada y ponerse bajo los pies de toda criatura. Así, comenzando a la luz de la aurora, merecerá llegar al cálido esplendor del mediodía. Y queriendo levantar un gran edificio, antes hay que pensar en los cimientos. Cuanto mayor sea su altura, tanto más habrá que ahondar la zanja de estos cimientos. De otro modo, se seguiría una gran ruina. Por consiguiente, a través de 3 grados de perfecta humildad, alcanzaremos mayor altura. Todavía no soy experta en el significado de estas palabras. Humilitas sufficiens, abundans et superabundans. Sufficiens es someterse como es debido, con humilde reverencia y con perfecta obediencia a los propios superiores, no queriendo nunca alcanzar que sea mejor o lo más útil de aquello que está mandado, sin antes estar dispuestos, con simple y recto corazón, con ánimo alegre y fervoroso, a obrar con perfecta obediencia, considerándose indignos de todo ejercicio, y sin pensar nunca en la propia utilidad o beneficio, no tanto corporal cuanto espiritual. Deje todo a la prudencia y gobierno de aquel que en los brazos de esta isla que se inunda ha aprendido a nadar, diciéndonos a San Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os ensalzará en el tiempo de la tribulación.
Primera de Pedro, capítulo 5. Humiliatus abundans es someterse a los semejantes con devota humildad. De hecho, San Gregorio dice: no miréis a quién sois superiores, porque así como la vista del inferior es incentivo de vanagloria, así es candela de humildad la consideración del mejor. Homilías sobre el Evangelio, número 7. Cuanto más fruto lleva un árbol, tanto más se inclina hacia la tierra. De modo semejante, la esposa de Cristo, cuanto más abunda en virtud, tanto más se humilla. Cuanto más pequeña se ve a sí misma, tanto más grande será en la presencia de su Señor. Cuanto más profundamente se humille, tanto mayor excelencia de gloria alcanzará. Cuanto más despreciada y vil, y tratada con oprobios, injurias e ignominia, tanto más expedita será su carrera para llegar a los dulces brazos del apasionado esposo que dice: ¿en quién descansaré sino en el manso y humilde que guarda mis palabras? Isaías capítulo 66. Como el agua baja al valle y abandona los montes, así la gracia viene a los humildes y abandona a los soberbios. Santiago dice: Dios resiste a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Carta de Santiago, capítulo 4. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas, capítulo 18. Humilitas superabundans es someterse a los inferiores, como hizo el esposo enamorado. Así, dice, nosotros caminamos como él caminó. Primera de Juan, capítulo 2. Reconócelo, esposa de Cristo, tu Creador, Dios eterno, ha venido humilde. Reconócelo en forma de siervo, humillado y hecho obediente hasta la muerte. Sigue sus huellas, imita su ejemplo, oye su voz. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11. Arráigate en profunda humildad y considérate la última en todo. No te pongas por encima de nadie. No te veas superior. No te ensalces ni con palabras, ni en obras, ni en pensamientos. Ante todos, considérate ínfima y abyecta. Cuanto mayor seas, tanto más te has de humillar. San Bernardo dice: baja para subir, humíllate para ser levantada, para que, exaltada, no seas humillada. Sermón número 20. Cuanto más vacío esté el vaso, tanto más abundará el agua de la gracia, haciéndonos de espejo en aquella fuente llena de gracia, la madre de nuestro Redentor. Como estaba vacía de toda estima propia, fue colmada de gracia y de virtudes. San Bernardo dice: ¿te preguntas por qué mérito fue la llena de gracia? Porque ningún mérito humano ocupó su mente, de ahí fluye la plenitud de la gracia. Sermón número 3 sobre la Anunciación de María. No recibirá gracia aquel que no se humilla. El eclesiástico dice: incliné un poco el oído y recibí la sabiduría. Capítulo 51. Humillándose de este modo, la esposa predilecta, sedienta de seguir el camino de los verdaderos amantes y de los vigorosos caballeros, irá cantando por el delicioso verdor de este primer jardín. Rocíame con el hisopo, y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Salmo 50. El segundo jardín en que entra la amada fue llamado Rosas de Contemplación. Pasado el primero, en el cual habíamos comenzado a gustar del esposo divino, se apodera de ella con mayor ansiedad un cordial gemido por el tiempo pasado, porque no se ejercitó con la debida solicitud y diligente cuidado
hacia su amadísimo esposo, como ella debiera haber hecho, llorando y gimiendo, dice con el doliente David: «Contra ti solo he pecado, y he hecho el mal en tu presencia». Salmo 50. Cuando el fuego del Espíritu Santo toca el corazón del pecador, enseguida comienza a salir el humo de la compunción. Toca los montes y echan humo. Salmo 103. Comienzan a salir las lágrimas y huyen los demonios. Donde abundan estas lágrimas, no se acercan los malos pensamientos, y si alguna vez se acercan, no arraigan. Donde estén estas lágrimas, se enciende el fuego espiritual que ilumina los secretos de la mente. Doble leemos que es la compunción. Una, cuando vuelven a nuestra memoria las malas acciones. Otra, por el deseo de la patria celestial. Nuestra mente se puede compungir de más maneras, ya por la memoria de los pecados y el recuerdo de las futuras penas, ya por la consideración de nuestra miseria en este valle de lágrimas, ya por la compasión del prójimo y por el amor o deseo de los premios celestiales. Por nuestros pecados lloraremos sin cesar, con el corazón dolorido como el profeta. Cada noche purificaré mi lecho con lágrimas y empaparé mi cama. Salmo 6. Por el recuerdo de las penas futuras, suplicaremos a su entrañable misericordia. Ay de mí, que se ha prolongado mi destierro, y he habitado entre los moradores de Kedar. Hace mucho que mi alma está en el exilio. Salmo 119. Por compasión hacia el prójimo, seguiremos la enseñanza del apóstol. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12. Por el deseo de los premios celestiales, diremos con ansiosa avidez: junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos a llorar de añoranza de Sión. Salmo 136. Estando nosotros en la vida no patria, aunque en camino, no en casa, sino en el exilio, siempre suspirando, debemos poner nuestro afecto en aquel deseado puerto hacia el que siempre navegamos. Oh alma, que estás deseosa de venir al beatífico estado de suma perfección, llora sin cesar, con la mente herida por los males que tú has cometido. Llora por el amor de tu inmaculado esposo, de cuyo amor te habías privado por tu culpa, haciéndote extraña a su dulzura y distante de sus visitas. Ahora sabrás cuánto has perdido. Ahora verás de cuánta dignidad eras oriunda. Llora con incesante deseo, diciendo: ¿quién echará agua en mi cabeza y dará una fuente de lágrimas a mis ojos? Jeremías capítulo 8. De este modo, habiéndose convertido tus ojos en arroyos de fuentecillas salterinas, no por miedo a las penas eternas, sino por amor y deseo del Creador, tu esposo, este jardín será regado por aguas fresquísimas, con agradable olor de fragantísimas rosas. Como manifiesta el cantor del Espíritu Santo, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que dará frutos a su tiempo. Salmo 1. Deleitándose de este modo, perdida en la belleza de este jardín, cantará con el profeta: las lágrimas son mi pan de día y de noche. Salmo 41. Atravesando el primero y el segundo, sigue el tercer jardín. Se llama Flores Marinas de Purificación. La esposa en este jardín verá su mente, que debiera ser adornado y suave jardín doméstico para su esposo, toda salvaje. Está convertida en bosque, espino y nido de muchos venenosos amantes. Ahora, ocúpate en limpiarlo todo, según enseña el Señor
por el profeta Jeremías. Hoy te establezco sobre las naciones para arrancar, dispersar y destruir, para edificar y plantar. Jeremías capítulo 1. De 3 modos será necesario ejercitarse. Primero, extirpando de raíz todas las espinas y malos cardos que han invadido el jardín, todas las malvadas concupiscencias y los afectos que en las vanas tentaciones con frecuencia han apagado aquel deseo ardiente de alcanzar la cima del amor supremo. Empieza a acabar todo aquello que sientes ocupa tu mente, diciendo: vete, raíz de pecado, alimento de malas acciones, pasto de muerte, vete, porque ya he sido tomada por otro amante. En segundo lugar, es necesario que eches fuera todos los animales venenosos que han puesto nido y habitación en este bosquecillo, de los que proceden las malas sugestiones que continuamente nos presenta nuestro enemigo, sembrador de cizaña, echando fuera las pobres confesiones, comenzando a hacerse violencia en lo que retenía de sí misma, macerando la carne, cerrando la puerta del corazón a todos los pensamientos nocivos, apartándolos de sí con el profeta. Huyan de su presencia los que le odian. Salmo 67. Por eso hace falta que con el hierro rompa la dureza de la tierra, cultivándola bien para que produzca óptimo fruto. Y esto en consideración a la miseria y brevedad de nuestro vivir y de la dura sentencia que espera a los pecadores. Recuerda tu destino y no pecarás más. Eclesiastés capítulo 7. Haciendo esto, logrará que su jardín produzca óptimo fruto, según la enseñanza del apóstol. Quitad la vieja levadura, para que seáis una masa nueva. Primera de Corintios capítulo 5. Y así irá cantando por este jardín. La lluvia cesó y se fue. Las flores han brotado en nuestra tierra. Cantar capítulo 2. Yo he despreciado el reino del mundano y todo el fasto del mundo por el amor del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3. Después va entrando devotísimamente esta esposa en el cuarto jardín, llamado lirios de renovación. Dice el apóstol: renovaos en vuestro espíritu y en vuestra carne. Efesios capítulo 4. La esposa empieza por ordenar su mente y determina no contrariar nunca la voluntad del amoroso esposo, extirpando todo obstáculo que pudiese desagradarle, prometiendo con David: he jurado y he establecido observar tus justos decretos. Salmo 118. Segundo, poner freno con mucha prudencia a su borriquillo, sometiéndolo, a fin de que el espíritu sea sumiso a Dios, la carne al alma, la sensualidad a la razón, la lengua a la conciencia, enseñándonos David: sujeta su mandíbula con freno y brida. Salmo 31. Tercero, siente el gusto de una maravillosa devoción, invitando a los amantes: gustad y ved cuán suave es el Señor. Salmo 33. Renovada así esta esposa, con nuevo fervor y admirable sentimiento, cantará por este jardín. Me ha vestido un traje de salvación, me ha envuelto en un manto de alegría. Isaías capítulo 61. De ahí, preclara e ilustrísima señora y hermana, que yo llamé adecuadamente señora a la espléndida esposa de mi Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 17. Jerónimo dice a Eustoquio: Señora debo llamar a la esposa de mi Señor. Hermana,
por la unión de la santa religión, aunque estemos bajo diferentes guías en el campo de la Iglesia militante. Todas, sin embargo, estamos encuadradas en la milicia de uno solo y puestas allí para combatir. Por eso digo, señora y hermana, como al obediente no le corresponde replicar, confío el encargo compartiendo mi pobreza. Lo primero, satisfaciendo el afecto de la piadosa demanda, dando un poco de harina y aceite, hablando en este primer estado de incipientes de 4 amenísimos jardines. Mas para que yo no quede defraudada con la promesa de que no me falte la harina y el aceite, queda a vuestra caridad hablar de los otros 8 jardines que se contienen en los 2 estados siguientes, de aprovechados y perfectos. De lo contrario, será grande mi queja contra aquel que sin piedad usurpe mi escasa provisión, a no ser por las santas oraciones de la venerable Madre y de todas las demás. Y especialiter tengo la amabilidad de recomendarnos a Sor Antonia, y puesto que Sor Dorotea es visitada muy singularmente por su esposo, me encomiendo más afectuosamente a ella como esposa predilecta. Máxime, cuando al amanecer vaya recogiendo las flores de jardines frondosos, a los que siempre correrá coronada de guirnaldas de oro, siguiendo a aquella enamorada Dorotea, que no sabía hablar de otra cosa sino de los perfumadísimos jardines de su amado esposo. Él nos conduzca a la amenidad de estos por vuestras ardientes oraciones. Oro et exoro la radiante caridad que me permite serle especialmente partícipe. Fin de la primera parte. Segunda parte de Los 12 jardines de perfección. La reina está sentada a tu derecha, con vestidos recamados de oro, rodeada de cosas preciosas. Salmo 44. Aunque la bruma de la escasísima inteligencia y el vasto entendimiento no sean capaces de expresar con la lengua balbuciente lo que el afecto íntimo de radiante caridad me ha forzado a decir, no opondré resistencia a la devota petición, ya que la fuente de la luz verdadera ha golpeado la piedra y han brotado las aguas, y los ríos se han desbordado. Salmo 77. Desbordamiento en el que espero saciar mi sed. Pues estoy obligada y atada por aquel vínculo indisoluble de eterna y fraternal predilección debida a la única y precedente Madre nuestra, la Santa Religión. Oriundas de aquel materno seno, hemos sido reformadas en tal unión que, bien podemos decir, somos muchos cuerpos y un solo espíritu. Ítem, lo somos en una sola voluntad, en la entrañable caridad del Padre que nos ha elegido en adopción filial. A pesar de que la substancia corporal está en lugares distantes y en órdenes diferentes, la condición material y visible no puede distanciar nuestros espíritus invisibles. Estando todos reunidos en aquella invisible milicia, combatimos por el mismo objetivo, con un solo corazón y prontitud de singular eficacia. Estamos en verdad para combatir y vencer la incursión de los enemigos invisibles y caminar seguros hacia la posesión de nuestra herencia paterna, por cuya fuerza nuestros afectos han arraigado de forma sensible y visible. Estando ligadas en tal función de amor perfecto y de insuperable predilección en el seno de nuestra Suprema Madre y Religión, que es realmente estar en un solo habitáculo, en una sola propiedad, en una misma situación, vemos a nuestros espíritus habitar en una cohesión tal de amor unitivo, que el alegre citarista
asombrado ante la asamblea de tanto pueblo, canta y dice: «Oh, qué hermoso y dulce es que los hermanos convivan unidos». Salmo 132. Y esto veía por la paz, por la predilección, por el disfrute de todo deleite y reposo que se encuentra entre los hijitos de esta madre honorífica, a la que vemos sentada a la derecha del Padre, con vestido de oro y adornada de varietate, es decir, de piedras preciosas de varios colores. En este ropaje de oro, amadísimas, vemos resplandecer y destellar el mérito de la altísima religión. En la variedad de las piedras o colores, vemos la diversidad de órdenes y reglas existentes en el campo de la Iglesia militante. En estas órdenes, aunque en la desemejanza de hábitos y regla de comportamiento aparezca a los ojos mundanos una división material, no se pueden dividir los espíritus del verdadero y fraternal amor. Y ya que, con diversos fundadores y normas de diferentes instituciones, son guiados a un mismo fin, a un reposo, a un premio, tensemos nuestro deseo. El fin no es otro que aquella patria donde podemos heredar la eterna promesa, ante el Padre que nos ha dado tan indecible e incomparable gloria, teniendo en este valle de lágrimas las arras de aquel sumo bien. Él ha puesto nuestro descanso casi en el paraíso de delicias, por la fruición de toda paz, de todo deleite y descanso, todo gozo y toda alegría, toda perfección de felicidad y sumo bien, del cual, bajo la sombra de nuestra Madre, nos hacemos poseedores sin temer espantos o amenazas de enemigos. En los brazos de esa Madre y religión nuestra, somos llevados con alegría de amor filial. Con suma dulzura lleva el peso de nuestra infancia, nutriéndonos con la leche suave que destila de su divino pecho, con la que podemos crecer y llegar a la edad perfecta, con la cual, en la plenitud de los tiempos, podamos presentarnos ante el Padre Supremo, el cual nos espera en la morada del esplendor eterno, al que llegaremos con una unión y predilección eterna, en orden a la cual tenemos también en esta vida la norma de nuestra verdadera fraternidad, que jamás se pudo violar. Ciertamente, por el fundamental amor de caridad que deriva del insuperable filón, riquísimo en toda dulzura, que es la santa religión. Por ella estoy obligada a no resistir a lo que vuestra caridad solicita con particular afecto, o sea, a llevar a término la obra comenzada. Siendo deficiente el ingenio, no sin grave esfuerzo, podré extraer miel de la piedra y aceite de la roca durísima. Por eso, oh amadísimas, ya que el vínculo de la unión fraterna me ha obligado y sujetado tanto con vuestras caridades, realmente me siento con el corazón y la mente más encendidos en el amor del Padre Supremo. Podremos decir, por el testamento del Señor y por las leyes paternas, se distinguieron en el amor a la fraternidad, pues en ellas hubo siempre un solo espíritu y una sola fe. De modo que, obligada precisamente por el amor unitivo, continúo escribiendo aquella gloriosa peregrinación que le queda por hacer a aquella noble esposa, de la que según mi ignorancia he hecho un pobre tratado referente al primer estado, esto es, de los incipientes, queriendo que el experto sentimiento de vuestro lúcido entendimiento se ejercitase en terminar semejante obra. Mas, porque del inestimable amor de caridad, que fluye de la fuente del inefable amor paterno, se difunde en nosotras tal vínculo de unión, no miraré lo insípido al gusto,
recordando la altísima doctrina del Salvador. Si uno te requiere para 1 milla, vete con él otras 2. Y da a quien te pida. Mateo capítulo 5. Obligada, pues, y esperando con el sufragio de vuestras ardientes oraciones, mojar mi lengua árida en la gracia del divino rocío, recogiendo las migajas caídas de la mesa de los padres, restauraré un poco mi debilidad, de modo que pueda llevar a aquella feliz esposa por todo el camino preparado para ella, para poder realizar su travesía con seguridad y llegar a la puerta de la ciudad en la que vive el rey que desea su belleza, por cuya puerta será introducida en aquellos divinos paraninfos y conducida al tálamo, a la presencia de aquel amado que con el cebo del amor invisible la atrae hacia sí, como el imán al hierro, por el amoroso afecto con que ha aseteado continuamente su corazón. Vengan sin demora los amantes nobles, los nobles combatientes, los vigorosos caballeros, no con lentitud, sino con el ardor de los valientes, con la prontitud del amor impetuoso y singular afecto. Vengan veloces como el ciervo, vengan a ver las delicias, los gozos, la fiesta triunfal, la acompasada armonía de los diferentes músicos, el derretirse de suaves cantos, la gloria inefable, la suprema alegría con que vemos desposarse a la esposa y coronar a la reina convertida en mujer del reino supremo. Ella se sienta a la derecha de aquel ante cuya majestad se estremecen los cielos y la tierra. Que no tarde, no sea lento ni pusilánime quien desea entrar en las delicias de estas bodas y ver la inefable maravilla que se celebra en el banquete de este vínculo, del desposorio divino, por el amor unitivo. Por eso, oh queridísimas, predestinadas del sumo amado a la suprema altura, para que podamos encontrarnos en esta preeminente inmensidad de indecible gloria, en la cual, con el predilecto y amoroso Cristo, alcanzaremos nuestro descanso tras anhelante peregrinación. Vayamos, pues, y sigamos nuestro camino, para que en el brillo de la aurora veamos y sintamos etiam, resplandecer y calentar los rayos del sol naciente, cuya luz, por divina autoridad y gracia, amanecerá en nosotros cuando el camino del primer día o estado se habrá consumado por el ejercicio asiduo de las obras que corresponden a su perfección, de suerte que podamos progresar con la amada esposa, que venga y no tarde, y entre en su jardín llamado violetas de ocultamiento, puesto que se purifica y renueva en el habitáculo de su mente, que antes era tan nebuloso y oscuro. Oh preciosa entre las mujeres, ¿qué dirás? ¿Qué harás cuando veas clarificado el secreto de las celdas de tu mente? Antes estaba tan nublado y oscuro que no podías habitar en ella. Ahora, fulgurante de tanto esplendor, comenzarás a poner aquí tu morada, apartando de ti la conversación superflua de la gente. Tal como se pide de ti, esposa del Altísimo Señor, no desearás sin gran sospecha tener conversación con las personas, mas siempre acompañada con una santa altivez. Cuando veas a algunas compañeras intrigando más de lo necesario, dirás a tu corazón: no es para ti asociarte a semejante compañía, esposa del Altísimo. Huye a la soledad o a la celda para no disgustar a aquel que te ha escogido singularmente, queriendo descansar solo, unido a ti. De donde, amadísimas, introducida la valerosa esposa en este jardín del ocultamiento, no nos preocuparemos tanto de no hacerte difícil
el secuestro de todo tipo de conversación, cuanto de que sea avidísima y sedienta del placer de la agradable soledad. En ella, si posible fuese, no podría ocuparse ya en cosa alguna. Si está atenta a la soledad como conviene, nunca saldrá a buscar otro amado que aquel que está en el íntimo afecto, comenzando a saborearla, en el caso de que él la considere digna de pastar del divino gusto, por la suma dulzura que recibe estando sola, con aquel que busca y desea. Apetece tener en él todo deseo, consuelo y deleite. Como dice el citarista, he escapado lejos, lejos, he permanecido en soledad y lo he esperado todo. Salmo 54. De tres modos nos manifiesta esta lucidísima esposa su apasionada intención. Primero, la demuestra por verdadero retiro y despojo. Luego, mediante firme estabilidad. En tercer lugar, por la suma avidez. Primero, vemos en ella la total desapropiación que ha hecho, no solo en las delicias exteriores de cosas y parientes, sino también extirpando de sí misma todo obstáculo que provenga de la parte sensitiva, quitando de raíz todo el amor propio, pisoteado todo apetito y concupiscencia que no esté ordenada al verdadero bien, y sujeta la fuerte cadena de todo amor, deleite y complacencia, de la propia sensualidad y engaño de los falsos bienes, diciendo con el feliz profeta, prefiero el desprecio, el umbral de la casa de Dios, a vivir en las tiendas de los malvados. Salmo 83. En segundo lugar, vemos en ella firme estabilidad, despojada de lo suyo, es decir, de lo que poseía, y no habiendo llegado aún a la posesión de la suma dulzura, se queda sola, permanece paciente, esperando conseguir el premio cuadriplicado, diciendo con el feliz salmista, espero gozar de la dicha del Señor en el país de los vivos. Salmo 26. En tercer lugar, vemos en ella que con suma avidez espera, en la soledad, cuanto desea el alma, hablar con él suavemente y con él deleitarse. Como otro Moisés, dice, desfallezco, Señor, te ruego que envíes a otro. Éxodo capítulo 4. Por eso, ilustrísima esposa, estando en la celda secreta de tu mente con tu amado, no puedes complacerte en la conversación de las turbas del pueblo, donde perderías el gozo del sumo amado. Pero con el adorno de tus virtudes, en el escondite de la soledad, tú vives como paloma que gime en los agujeros y en las grietas de las peñas y en las cuevas de los escombros, como te instruye el melifluo San Bernardo cuando dice, oh alma, sé santa, para gustarle a él solo, al que has elegido como único entre todos. ¿O acaso ignoras que tienes un esposo temeroso, que en presencia de otros no querría mostrar su presencia? Huye del público, de los mismos de tu casa, aléjate incluso del que te sirve. Sermones sobre el Cantar de los Cantares, número 40. Y en esta celdilla solitaria de tu mente esconderás los admirables tesoros secretos, ocultando a los ojos humanos su precioso ornamento, los maravillosos dones que te ha dado el esposo. Juntos, entre él y tú, espera congratularte y disfrutar del gozo de tu mente en la profunda soledad de esta celda, donde estás recluida por la asidua invocación de tus suspiros, de tus deseos, de tus gemidos derramados en ella. Por la sed de aquel amado, estás fuera de ti, viviendo sola entre el ameno perfume de las diversas violetas de variados colores. Es decir, que en la consideración de los santos
que están en aquella dichosa vida, y por el deseo de imitarlos, te has quedado sola y sola vives. En tu soledad cantarás: me he vuelto como el pelícano en el desierto, soy como el búho entre ruinas. Pasé las noches en vela y estoy como pájaro solitario en el tejado. Salmo 101. Oh felicidad del gozo colmado, oh dulzura inestimable más que un panal de miel, más deseable que el oro y la plata para quien te prueba, para quien te experimenta. Oh soledad predilecta, oh dichoso ocultamiento, quien de ti huye, no te persigue, está lleno de nada. Ahora sigue, oh nobilísima, oh real esposa, ven y entra en el sexto jardín, llamado claveles del conocimiento propio. En él te dará su amable esposo, un espejo tan maravilloso, que asombrada dirás: jamás vi cosa semejante. ¿Quién podrá juzgar acerca de tal don, aunque con ninguna nación obró así? Salmo 147. Y cuando en este don singular te veas preferida, señal será de que lo conocerás. Oh delicada esposa, cada vez que adornes tu sencillez para comparecer en la presencia deseada del nobilísimo esposo, te mirarás en este espejo y especulativamente en él discernirás toda mancha, todo lo que en ti haya torcido y despeinado. Tú, quitándolo diligentemente de ti, enderezándolo y peinándote, aparecerás tan deliciosa, graciosa y gentil en la presencia del amoroso esposo, que complaciéndose mucho en tu belleza y correspondiendo a tu afecto con mayor singularidad, dirá: qué hermosa eres, amiga mía, no hay defecto en ti. Cantar, capítulo 4. Y esto por una nueva y profunda humildad infusa en ti por el amado esposo, y por un verdadero conocimiento que tendrás de ti misma, entrando en un abismo tan profundo que no conocerás en ti otra cosa que ofensas hechas a tu amado. ¿Cuánto padecerás viéndote en esta ínfima bajeza? ¿Y qué bajeza? La mente, meditando en ello, sufrirá por amor, creyendo estar abandonada de él, mientras él, junto de ti, se complacerá de tus penas. Y tú, convertida en abejita, no cesarás de volar, buscando donde poder librar el gusto del melifluo amor, por el que no serás lenta en buscar si hay algo en ti que desagrada al amado esposo. Por la luz de este rayo divino y luminoso que en ti resplandece, te verás en una miseria y fragilidad muy profunda y escasa de todo bien. No obstante, humillándote con el iluminado David, dirás: pero yo soy un gusano, no un hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Salmo 21. Por la humillación de este propio conocimiento, con la mente oprimida y encadenada, considerándote vil en la divina presencia, estarás tan aniquilada en el corazón y reputación, que en la lengua y palabras estarás totalmente humillada. Con el humillado David dirás felizmente: estoy profundamente humillado, Señor. Salmo 118. Dilatando su corazón en este conocimiento, aplican todo intelecto, y en esta humillación conocen la vida de la humana condición. Dice Isaías: al verlo te pondrás radiante, se alegrará y ensanchará tu corazón. Isaías, capítulo 60. Por eso, admirada de esta delectación o comprensión, asombrada de este rayo de admirable claridad, en él vestida sobremanera de una nueva y profunda humildad, estando así sujeta a esta inteligencia, aparece tan amada, tan graciosa
tan amorosa y agradable, tan loable y gozosa, en la presencia de aquel soberano amado, que parece no tenga otro solaz que tomar gusto a esta hermandad, obra de sus manos. Ahora verás en este paso, oh feliz esposa del amante, cuán perfecta y admirablemente habrá hecho en ti la speculatione, en el espejo que te dio el Altísimo Dador. Porque al verte penar en el conocimiento profundo, sin la alegría de tu amado, por la amorosa predilección, no tardará en visitarte, ya que, con amor eterno te amé, por eso te he traído hacia mí lleno de misericordia. Jeremías capítulo 31. Estate, pues, atenta, abre el oído, y oirás su voz dulcísima, que dirá: rescata tu vida de la fosa, te colma de gracia y de ternura, te cubre de bienes y de misericordia, como de un manto, y renueva tu juventud como un águila. Salmo 102. Qué dulce contento, qué gozo inestimable, qué dulzura indivisible sentirás en la presencia del Supremo Amado, del amoroso amante. Yo tendré parte en esto del silencio, dejándote por maestra de la verdadera experiencia, pues me falta experiencia en este sentimiento de amor tan suave. Pero tú, ¿qué dirás? Suspensa en tu ensimismado entendimiento. Verdaderamente me falta el aliento por el asombro. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios y qué irrastreables tus caminos. Romanos, capítulo 11. Abismada en la indecible dulzura, tú gozarás, sola con él solo, que se sentará solitario y silencioso porque se ha quitado de encima el yugo. Lamentaciones capítulo 3. En esta soledad le hablarás diciendo: me cogiste la mano derecha, me llevaste según tu beneplácito y me acogiste con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo? ¿Y contigo qué deseo en la tierra? Desfallecen mi corazón y mi carne, Dios de mi corazón, mi heredad y mi Dios para siempre. Salmo 72. Por esta gloria, por este deleite, conocerás la virtud de tu espejo, tanto cuando seas loable en el jardín de los claveles. Cantarás: confortadme con flores, con manzanas reanimadme, que desfallezco de amor. Cantar capítulo 2. Entra en el jardín llamado Flor de mitad del verano, esto es, girasol de iluminación, en el que se te dirá: álzate y resplandece, hija de Jerusalén, porque viene tu luz, y sobre ti se alza la gloria del Señor. Isaías capítulo 60. Verás tu luz mañanera convertida en mediodía, a causa de la luz, la gloria, el esplendor sobre ti esperado. Ahora oirás lo que declara el salmista: hará brillar tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 36. Y en los proverbios: la senda de los justos es como la luz del alba, que va creciendo hasta el pleno día. Capítulo 4. Ahí se advierten los tres estados de los justos: los principiantes, los aprovechados y los perfectos. Los principiantes, cuando dice lux splendens, para que el comienzo de su esplendor sea de aurora, cuya luz y calor es creciente en ellos. Por eso continúa: procedit et crescit, en los aprovechados, los cuales siempre sacan ventaja y crecen, y de ellos se dice en el cántico: ¿quién es esta que avanza como la aurora?
capítulo 6. Aunque en esto la vida y religión de muchos es como la luz vespertina, cuanto más avanza y decrece en la sombra de la muerte temporal, tanto más disminuye en el fervor de la caridad. Y por eso dice Jeremías: «Ay de vosotros, que ya el día declina y se alargan las sombras de la tarde». Capítulo 6. Porque abundó la iniquidad y la caridad se ha enfriado. De estos se encuentran muchos que resplandecen como la luna nueva. Solo al comienzo de la noche dan resplandor sus obras, porque creen según los tiempos. Pero muchos son como la luna llena, que ilumina toda la noche, o sea, obrando bien durante toda su vida. De ellos dice el eclesiástico: como luna en los días de plenitud. Capítulo 50. Otros son como la luna vieja, que luce al final de la noche. Son los que al final de la vida hacen penitencia. Mas tú, gentil esposa, en tu jardín tendrás aquella voz que avanza hasta la plenitud del día, por la eternidad de esta luz, hasta alcanzar tu fin en la perfección de tus obras. Será para ti una lámpara encendida como el mediodía, y su calor consumirá en ti cualquier impedimento. Como dice el eclesiástico: el sol al mediodía reseca la tierra. Capítulo 43. Es decir, los corazones terrenales, y despoja a los hombres del amor hacia las cosas mundanas, porque nada se libra de su calor. Salmo 18. Así eras tú, lucentísima esposa, con esta tu luz resplandeciente, ardiente y viva luz, sin agravio. Simple como los hijos de Dios, de corazón puro, a los ojos del mundo, irreprensible entre las naciones pequeñas y perversas. En medio de ellas, tú, luminosa como la luz del mundo, aunque esta luz sufra eclipses por la pena de los malos ejemplos. Escucha ahora lo que escribe San Mateo: mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Capítulo 6. Serás ardiente iluminación también por la lámpara de caridad que llevarás en tus manos, como se lee en San Lucas: tened ceñidos los lomos y las lámparas encendidas en vuestras manos. Capítulo 12. También tú, lámpara viva por el vigor de las virtudes que habrá en ti, con luminosas vestiduras, esperarás reír en el día novísimo. Aparecerán en su propio color, hasta que venga el Señor, el cual iluminará lo que se esconde en las tinieblas, y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Primera de Corintios, capítulo 4. Y entonces tú, nobilísima, aparecerás iluminada con la luz ardiente del esplendor del mediodía. Correrás del tiempo a la eternidad y serás llevada a la eterna visión del Supremo Amado. En la luz meridiana de tu jardín, canta al amado con amorosa y suma suavidad. Los hombres se acogen a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa. Les darás a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Salmo 35. Y con este canto entrarás en el octavo jardín, llamado Rosa Roja Inflamada. Encendida e inflamada por el calor del mediodía, dirás con Jeremías: envió fuego a mis huesos desde arriba. Lamentaciones, capítulo 1. Ahora verás, radiante esposa, transformarse la lentitud en presteza por este calor, por la inflamación de aquel amor que ha prendido en ti y ha consumido toda contradicción y obstáculo que antes te retenía en bajezas. Entonces, elevada por la preciosidad de los dones a aquella benevolencia,
Pareces completamente transformada en la dulzura y elegancia de aquel amado. Mas, si permaneces orando con ardiente amor, e igualmente en ejercicio corporal de amor, te consumes cantando siempre con el devoto David. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Salmo 83. Pensando y considerando siempre la palabra del deseadísimo amante, que procede de la verdadera sabiduría, diciendo con David: Tu palabra es de fuego, y tu siervo la ama. Salmo 118. Ahora, toda abrasada en singular afecto, busca el estandarte de la redención, la cruz donde fue puesto el amable amado y traspasado entre tormentos. Por amoroso deseo, ha atravesado tu corazón el anhelo de ser afligida con él y experimentar aquella pena y amargura que él, tu único amado y solaz, quiere padecer por ti. Y no queriéndote separar de él, esperando alguna amorosa promesa, dirás con David: Aquí descansaré por los siglos de los siglos. Salmo 131. Iluminada aún por un rayo de ferviente deseo, sentirás tanto afecto hacia aquella Jerusalén de lo alto, nuestra patria, que cuando oigas y veas, te parecerá gravoso e inoportuno, si no pertenece al amado esposo, diciendo con el bienaventurado Bernardo: Mil veces te deseo, Jesús mío, ¿cuándo vendrás? Y por el continuo afecto, todavía seguirás diciendo: Donde quiera que me encuentre, te deseo conmigo. Así, encendida en ardiente y continuo fervor, en este jardín de rosas llameantes y olorosas, cantando invitarás a los amantes a escuchar tu canto, diciendo: Oíd, divinos brotes, y fructificad como rosas plantadas junto a la corriente. Derramad suave olor como el Líbano. Floreced, oh flores, y derramad vuestro olor como el lirio. Sed frondosas en gracia. Cantad juntos el cántico y bendecid al Señor por sus obras. Eclesiástico capítulo 39. Pero, ¿por qué haces esta invitación, oh delicada esposa? Porque tú, tras el camino de 2 días, has alcanzado la suavidad de los olores de los que estás tan embriagada. Tú fecunda, tú adornada, tú colmada de delicias, abundando tus amenos jardines en tanta fragancia de olores, ¿qué dirás al final del 3er día que te queda? Experimentando y gustando cosas tan maravillosas que el entendimiento no es capaz de explicar, desde el momento en que estás toda transportada y absorta en aquella divina dulzura que es incomprensible, no con palabras, sino con obras, te dejaré por maestra la práctica de esta excelencia. Oh feliz esposa, habiendo tenido que revelar los nombres de estos jardines, ya con pocas palabras acabaremos, porque no quiero alargarme más allá. Así que, en este a solis ortu, desde la salida del sol, levántate y ven al 9º jardín, llamado Olivo de Unción Misericordiosa. Cuando en este jardín de tu último día seas admitida en el encuentro del amor unitivo, el querer del amado es tu querer, porque la sensualidad, la voluntad y la inclinación al pecado está adormecida en la mente y en los sentidos, y despojada de toda tiniebla, libre de toda atadura, tendrás la mente ilustrada, riquísima y perfectísima en gracias y virtudes, fluida en ciencia y fecundidad de divinos coloquios, en todo deleite espiritual, con el testimonio de tu perfección. Dice San Pablo a los Corintios: En él habéis sido enriquecidos con todo don de palabra, de ciencia,
habiéndose confirmado el testimonio de Cristo en vosotros. Primera de Corintios, capítulo 1. Oh bienaventurada y feliz esposa, establecida en suma libertad, que especulando en el abismo infinito, con inestimable conocimiento, te sumerges totalmente en la profundidad de la sabiduría increada. Contemplando, te elevas a aquella inmensidad del amor eterno. Engullida y absorta, como águila en vuelo, en aquel divino rayo has fijado tu vivir. Y en el nido de la visión fija del deseadísimo esposo, has hecho en paz tu nido. En este jardín, oye la voz del amado, que dice: levántate, amada mía, ven, con la fe y la caridad, paloma mía, en la inocencia de la sencillez. Oh hermosa mía, en virtudes y en castidad. Llénate de la palabra dulcísima y de tu condición, es decir, de la quietud de la contemplación en la que deseas complacerme a mí solo, con salmos, himnos, oraciones y cánticos espirituales. Date prisa y ven. Sal para la utilidad del prójimo, para poderles beneficiar con la predicación y el ejemplo de las buenas obras y conducirlos a la salvación de sus almas. Oh esposa flameante, cuando estés henchida, adornada de tantos privilegios, no pudiendo ocultar más el tesoro de tus virtudes, entonces tendrá a bien tu supremo esposo ponerte como esposa luminosa, como lámpara que ilumina las tinieblas de los ignorantes. Guiándolos por sendas rectas, mostrarás en el amor hacia el prójimo la operante misericordia, para que atenta no solo a tu propia ganancia, no seas privada de las piadosas entrañas hacia los que sufren. Mas tú, ardiente por el amor unitivo, y etiam en el del prójimo, crece por el admirable fervor de caridad. Siendo perfecta en justicia, crece siempre en misericordia, sin preocuparte más de tus aficiones o especial consuelo. Ejercítate en ayuda de la miseria de los míseros, comenzando a hablar enamorada, con encendido fervor, por todo modo y estado, mostrando el camino que lleva a la Jerusalén celestial, atesorando el tesoro invisible e inconcebible a nuestra humanidad. Avanzando en la virtuosa experiencia de este jardín, elevada esposa, sean pronunciadas tus palabras según la divina efusión, con tal digna destreza y tan elevado estilo, y estén de tanto poder inflamadas, que penetren en el centro de los corazones humanos, con los dardos lanzados desde el arco del amor acuciante, inflamando sus mentes en aquellas cosas en las que antes no sentían el calor vital, discerniéndolas, tocándolas y amándolas con luz admirable. Deja todo para correr tras los perfumes de estos ungüentos, por los que tú, oh devota y delicada esposa, al ver cumplirse la unción de este jardín, es decir, la misericordia, trabajarás por amor al prójimo y muy solícita por la gloria de tu increado y amantísimo esposo. Tú le cantarás: cantaré eternamente tus misericordias, Señor, de generación en generación. Salmo 88. Del todo postrada, etiam, esperando obrar solo lo que sea para gloria y agrado de la divina y serena majestad, dirás: soy sierva de Cristo, ancilla Christi sum, por tanto me declaro sierva. Mira, pues, las estupendas maravillas del 10º jardín, llamado Naranjas de Amor Unitivo, en el que tú ya estás unida y traspasada en un solo querer con tu sumo amado. Y como la propiedad del amor es transformar la mente en el amado por vía de amorosa y flameante aflicción,
será elevada fuera de sí cuantas veces ella quiera. En tu jardín gustarás amorosas lágrimas, deliciosa languidez, suave enajenación, consoladores ensimismamientos. En esta práctica tendrás en breve suma experiencia de muchos y maravillosos sentimientos que no se pueden explicar. Y por eso, llegada a aquel continuo suspiro, con incesante compunción de espíritu, deseando aquel beso del ansiado esposo, dirás siempre, que me bese con los besos de su boca. Cantar capítulo 1. Y por la convenida unión dirás, únase mi amado a mí con el vínculo de la caridad y del amor, y yo me uniré a él para atarlo en la mutua dilección. Él, que se apacienta entre lirios cándidos y rosas rojas hasta que expire el día y se alarguen las sombras. Cantar capítulo 2. De modo que transportada en las delicias y alegrías del deseo amante, por el amor fogoso del divino abrazo, cantarás, estoy unida a Cristo en los cielos, pues en la tierra puse toda mi amante devoción en él. Sigue y ven al 11º jardín, llamado Granadas de trascendente anhelo. Desde el momento de tu posesión, es conversar en el paraíso, diciendo con el apóstol, tenemos nuestra morada en el cielo. Filipenses capítulo 3. En esta patria, por ardientes suspiros y abrasado deseo de ver aquel hermoso rostro que continuamente ven los espíritus dichosos, dirás con corazón anhelante, ¿cuándo llegaré y veré tu rostro? Salmo 61. Y cuando sea incesante la avidez y asidua la elevación del apasionado intento, que te mantendrá suspensa en aquella deseadísima y suprema visión de eterna claridad, sin descanso, sin sosiego, exhalarás del corazón los íntimos suspiros, diciendo a tu amor, como se desvanece el humo, como se derrite la cera ante el fuego, así mi alma está toda derretida. Salmo 67. Decid a mi amado que yo muero de amor. Cantar capítulo 5. Luego dirás al complaciente amado, qué amables son tus tiendas, Señor de los ejércitos. Mi alma desfallece y suspira por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Salmo 83. Del todo ensimismada, en aquella altura por tu compunción, con el entendimiento colmado de encendidos deseos, acordándote de los ciudadanos del cielo, no sentirás impedimento o estorbo de apego terreno. Una vez que hayas sido llevada a perfecta elevación, podrás decir con el apóstol Pablo, santo e inocente, incontaminado, separado de los pecadores, he sido elevado a lo más alto del cielo. Hebreos capítulo 7. Y veo, ¿qué te queda sino sumergirte totalmente en aquella inefable dulzura de divina caridad? En tu 12º y último jardín, que destila aquella evocada dulzura de inestimable, incomprensible e inenarrable caridad divina, en la cual estarás tan embriagada, tan enajenada, tan absorta, tan sumergida y abismada. Abstraída de todo sentido, ya no percibirás pena ni tormento, ni cosa tan ardua o dura que pueda, por un mínimo sentimiento, separarte de aquella sobreabundancia de suavidad y deleite, diciendo con San Pablo, el noble triunfador, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿La tribulación, la angustia, el hambre, la persecución, la espada? Romanos capítulo 8. Impulsada por el deleite, saboreando la médula del dulcísimo maná, dirás con el gozoso citarista,
Qué grande es la multitud de tu dulzura, Señor, que reservas para quien te teme y la das a los que esperan en ti. Salmo 30. De modo que tú, gustando y probando deleite en la dulzura de esta amorosa vid, ebria de aquel vino prensado sobre tu corazón, cantarás: me ha llevado a la bodega y ha desplegado sobre mí su amor. Cantar, capítulo 2. Tú, en esta celda, descansando del largo peregrinar, te dormirás en el seno del amado, en el que verás siempre los arcanos de Dios, por la unión de amor que habrá entre Él y tú. En esto veremos ya realizado aquello que enseña Salomón, donde dice: yo dije, dioses sois, e hijos todos del Altísimo. Salmo 81. Conclusión. Oh preeminencia del amor inefable, oh inestimable deleite, oh incomparable caridad, oh indescriptible e irrastreable imán, que atraes a tan elevada altura y asocias en tan excelente dignidad a los que corren tras el olor de tus perfumes, atravesando montes y collados, con velocidad de ciervo y fortaleza de león, porque el león, el más fuerte de los animales, no temerá a cualquiera que le encuentre. Proverbios capítulo 30. Con astucia de serpiente y sencillez de paloma, dice la amorosa sabiduría: sed prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Mateo capítulo 10. Feliz tú que avanzas por este camino, oh tú ínclita y de gran valor, oh tú gentil y de vigoroso ánimo. Cuenta, dinos, cómo, tan intrépida y sabia, pensaste hacer viático en tan larga peregrinación. Cómo te pusiste en camino sin temor a tantos peligros imprevistos, dejando atrás la patria, dejando atrás la ciudad en una travesía no explorada por nadie. Dejando tu morada en la casa paterna, tú quisiste atravesar la senda estrecha y angosta que a muchos atemoriza y hace volver atrás. Parece que tú has atravesado con ligereza, como águila en vuelo, lo que a los demás parecía difícil y casi imposible. Di, pues, y manifiesta a la mendicidad de los sedientos amantes, cómo has fortalecido el ánimo y con tanta presteza has llegado, oh amada, al fin de tu peregrinación. Oh amada, forastera, cuenta a los amantes la razón por la que te alejaste de tu nación y de tu ciudad. Cuenta a dónde y a qué fin dirigiste la larga fatiga de tu camino. ¿Por qué os admiráis? ¿Por qué os asombráis, hijas de Jerusalén? ¿Acaso no oísteis? También la reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino desde el confín del mundo a escuchar la sabiduría y admirar la gloria de su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Finis, Deo gratias. Amén. Todo lo que he escrito sea en alabanza de Cristo. Fin de los 12 jardines de perfección de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fray Tomás Gálvez, de la Orden de los Franciscanos Conventuales. Grabación sin ánimo de lucro. Santa Catalina de Bolonia ruega por nosotros.